platicar en este momento con el doctor Daniel Flores Gutiérrez. Él es técnico titular A, que está a cargo del cálculo de efemérides astronómicas 1984-2010 en el Instituto de Astronomía. Ha tenido, por supuesto, una larga experiencia y vamos a conversar con él aquí en vivo desde los Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra, doctor Flores Gutiérrez? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a su auditorio. Muchísimas gracias. Doctor, en su profesión, su actividad, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el corazón, el tema central al que usted y sus colaboradores se dedican en esto que se llama efemérides astronómicas? Bueno, realmente lo que hacemos con este rubro o título está asociado con el cálculo de las posiciones o de las coordenadas ecuatoriales de los planetas, el Sol, la Luna, las estrellas, y la idea es publicarlas en un volumen que llamamos el Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, y que es usado principalmente por topógrafos, por geodestas, también por otros interesados en el estudio de la relación entre seres vivos y, por ejemplo, el movimiento de la Luna. Y esencialmente eso es lo que hacemos con esta publicación. Sí. Ahora, en el caso del momento que estamos viviendo, y usted se encuentra ya en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital mexicana, en este momento, ¿cuál es el tema o los dos temas más sobresalientes que están ustedes estudiando, desarrollando? Bueno, realmente, como grupo de astrónomos aquí en el instituto hay una gran cantidad de temas que va desde asuntos de cosmología, están asuntos relacionados con fuentes de rayos gamma, formación de estrellas, física de interacción de nubes de material interestelar, galaxias, estructura de nuestra galaxia, el movimiento de planetas y, digamos, podemos hablar también de el estudio de la astronomía prehispánica, que estos dos últimos rubros es lo que yo desarrollo. Estos son los dos que usted desarrolla. Sí, ajá. Ahora, en el caso, cuando usted menciona prehispánico, creo que muchos recordamos que se ha hablado sobre la forma en que nuestros antepasados, en el caso de las culturas mesoamericanas, veían, si me permite el término, el cielo, e interpretaban a través de él, de sus movimientos, de los astros, muchas cosas del presente de ellos en esos tiempos y también del futuro. De todo aquel enorme bagaje, ¿qué es lo que hoy por hoy científicamente podemos decir que ha sido probado? Sí, es interesante la pregunta, y eso está relacionado precisamente con este esquema del conocimiento prehispánico. Podemos hablar de la región maya, podemos hablar de la región de Oaxaca, zapotecas o mixtecas, o bien de la Huasteca, y ese conjunto de grupos culturales tenían un conocimiento astronómico más o menos uniforme. Digamos, podemos pensar, por ejemplo, que, digamos, lo que se muestra en los códices mayas, había un dominio en cuanto al conocimiento de los ciclos astronómicos. Podemos hablar del ciclo solar, del ciclo lunar, de Venus principalmente, sí. Y también conocían a la perfección el ciclo de Marte y de Júpiter. Entonces todos estos están plasmados en los códices calendáricos, y esencialmente, a pesar de que ellos seguían su movimiento, lo entendían bien, uno de los principales usos era precisamente para relacionarlos con el registro de hechos históricos de aquella cultura. Entonces, cuando ocurría algo interesante, digamos,
quedaba el registro de este suceso, lo asociaban con algunos comportamientos de la sociedad de aquel entonces Sí. y lo relacionaban con posiciones astrales. Uno se pregunta si ahora que tenemos mucho más avances, eh, ¿cuáles eran los elementos que les daban la certeza que muchas han sido probadas al paso de los siglos a personas que nos antecedieron y que lograron hacer interpretaciones que uno se pregunta, me refiero a uno que no es astrónomo, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿cómo le hacían? ¿Qué tecnología o qué técnica utilizaban para lograr precisiones en tantas cosas? Claro, pues es simplemente la observación cotidiana, metódica, incluso esas observaciones que hacían registraban, y entonces queda aquí la duda inmediata de estos registros, quiénes seguían su estudio, su análisis. Entonces hay una secuencia, digamos, lógica entre observadores en una época Ujú. determinada, Sí. registraban y además enseñaban a las siguientes generaciones ver este conjunto de datos y de información. Ujú. De tal manera que había una secuencia cultural de enseñanza incluso a través de varias generaciones. Ujú. Y desde luego debemos tener presente que las observaciones eran a simple vista, o sea, Ujú. ellos veían el comportamiento, por ejemplo, decir el planeta Venus, Sí. o bien los ciclos de la Luna, y ellos con una paciencia, digamos, enorme, iban observando con respecto a la posición de, digamos, de Venus o de la Luna, con respecto a un edificio o bien algún accidente orográfico, o sea, en el horizonte, y ellos hacían esas anotaciones Ujú. y gradualmente se dieron cuenta de que tenían un comportamiento periódico y eso es lo que nos llega a nuestro tiempo. Simplemente la observación a simple vista y el registro meticuloso de estos datos astronómicos llevará a un conocimiento de la bóveda celeste. Ujú. En el caso, por ejemplo, de algo que estos días anda este, rondando el mundo de la información, doctor Flores Gutiérrez, el caso de no sé si en la vida astronómica hay alguna diferencia entre un asteroide o un meteorito. Me gustaría que usted me aclarara si hay alguna diferencia entre esas dos palabras. Ujú. Bueno, el asteroide es el objeto que se mueve en el medio interplanetario. O sea, podemos hablar de del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, Sí. y otros objetos, digamos los Apolo Amor, por ejemplo, que se mueven en órbitas un poco alejadas de la órbita de la Tierra o un poco más cercanas al Sol respecto de la órbita de la Tierra. Ujú. Entonces son diferentes clasificaciones de estos grandes objetos que se mueven en el medio interplanetario. Ujú. Cuando estos objetos o bien objetos más pequeños como rocas Sí. chocan con algún objeto, entonces y se recuperan, podemos hablar de un meteorito. Ujú. O Ajá, sea, cuando chocan ya pasan a lo que es meteorito. justamente sí. Bien, entonces mientras son, si me permite ponerlo simple, mientras no choquen son asteroides Sí, o rocas que se o mueven, rocas. sí, rocas es más, digamos, adecuado. Ujú. Y cuando ya se impactan en algún planeta, en algún satélite, entonces ya les llamamos eh, me decía usted Un meteorito. meteorito, perdón, Ajá. O sea, meteorito. digamos, ya materia que es susceptible de estudio, por ejemplo. Bien. Ahora, Entonces, diga. perdón, se habla de que hay uno por ahí que usted es el que sabe y le voy a agradecer si me da una explicación al público. En relación a uno que tiene la posibilidad de pasar cerca de nuestro planetita Tierra y que, según algunas informaciones, pasará a unos 200 millones de kilómetros de distancia. ¿Qué Ujú. nos puede informar sobre lo que se sabe hasta este momento? Claro, sí. Bueno, digamos, hay varios objetos que tienen esta distancia o ese acercamiento a la Tierra. Ujú. Entonces, podríamos hablar de, vamos,
por comentar alguno de los cuerpos, es el 2009 UK-20, por ejemplo, y este pasó más o menos como a eso, o sea, unos 3 millones de kilómetros de distancia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que con el avance de la tecnología y de la ciencia humanas, se ha encontrado la posibilidad, o mejor dicho, se ha construido la posibilidad de observar objetos cada vez más pequeños. Entonces, de tal manera que incluso el número de objetos observados en el medio interplanetario ha aumentado en tal cantidad que tenemos nosotros una posibilidad de clasificar objetos que sean peligrosos para la Tierra o no. Entonces, este que usted menciona es uno del orden de 4.000 a 8.000 objetos que son peligrosos para la Tierra por su acercamiento a la misma. Entonces, por ejemplo, puedo decirle que recientemente se descubrió un objeto que, digamos, fue bautizado, vamos a llamarlo así, fue puesto el nombre de 2011, GP28, porque fue descubierto en este año, en abril 6, y pasó más o menos como a unos 40.000 a 60.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Tenía un diámetro del orden de unos 30 metros aproximadamente. Y entonces, bueno, se descubrió y ya pasó y se fue. Digamos, otro más para comentarle, sería uno descubierto en abril 8, y que más o menos estaba a una distancia de unos 800.000 kilómetros de la Tierra. 800.000 kilómetros de la Tierra. Ajá. Para que quienes nos están siguiendo tengan un punto de comparación, por ejemplo, la distancia de aquí, de la Tierra a la Luna, es poco menor a los 400.000 kilómetros de distancia. Justamente, exactamente. O sea que este meteorito que usted menciona pasó más o menos al doble de distancia que tenemos de aquí a la Luna. Sí, y digamos, en otro paso, pasó más o menos a la mitad de esto, o sea, pasó del orden de 400.000 kilómetros. 400.000 kilómetros. Sí, ajá. Pero, una pregunta que por supuesto no la hago con interés de que suceda, pero ante tantos objetos que usted me acaba de mencionar, si mal no recuerdo me dijo que eran cerca de 8.000. Sí, digamos, podemos decir de entre 400.000 y 800.000. Ah, Digo, 400. y 8.000. Perdón, va de nuevo. A ver. Entre 4.000 y 8.000 más o menos. Entonces, entre 4.000 y 8.000 meteoritos están, vamos a decir, en las cercanías de nuestro planeta. Ajá. Exactamente. ¿Cómo podemos dormir tranquilos en el planeta Tierra todas las noches? Con tanta roca como esta, que anda volando a velocidades que usted me podrá decir más o menos los promedios, y que pues normalmente en otras épocas sí ocurrió, pero normalmente parece que es algo que ya no está sucediendo en la Tierra. Sí, exactamente. O sea, sí podemos vivir, digamos, dormir tranquilos. Pero un poco lo que hay que pensar es lo siguiente. En las primeras etapas de la formación del sistema solar, estamos hablando de unos 4.500 millones de años atrás. Había una gran cantidad de objetos que precisamente iban conformando nuestro sistema solar. O sea, cada uno de los planetas se fueron construyendo por estas aglomeraciones de pequeñas partículas en más grandes y más grandes hasta llegar al tamaño de planetas. Entonces, esos materiales que orbitan en el medio interplanetario, o sea, este espacio entre planetas, han sido barridos a través de los miles de millones de años y van, digamos, cayendo en los planetas. De tal manera que gradualmente las órbitas de los planetas van limpiándose de los grandes objetos y van quedando los pequeños. Por eso, digamos, en la Tierra o digamos en la Luna se observan impactos de objetos que caen en la superficie lunar o vienen aquí en la Tierra. Y desde luego hay objetos grandes, pero que simplemente por este mecanismo de limpieza que, digamos, los grandes planetas tienen sobre sus órbitas, van siendo cada vez menores.
Ujú. pero desde luego la probabilidad de que caiga uno de esos objetos es verdadera, es real, es muy baja, pero existe esa posibilidad. Ujú. Dentro de estos objetos que le menciono son los que se conocen, o sea, se conoce su órbita, se conoce sus parámetros orbitales, su período, su excentricidad y todo lo que podemos decir de su movimiento orbital en torno al Sol. Pero hay muchos otros Ujú. que aún no se conocen, como los que le mencioné al principio, Sí. de que son recientemente descubiertos y Ujú. pasaron muy cerca de la Tierra y siguieron su viaje. Ujú. Entonces, en ese sentido, solamente son los objetos conocidos, los que ya se tiene certeza de cuál es su movimiento en el sistema solar. Sí. Y de estos, Sí. digamos, la probabilidad de impacto es muy baja, es del orden de 40.000 a 70.000 o unos 60.000, dependiendo del objeto. Ujú. En la Tierra, para hacer mención, existen varios grupos dedicados expresamente a la observación y búsqueda de estos objetos pequeños. Ujú. Varios grupos que están en Estados Unidos, otro en Italia, en Francia, en Japón, Ujú. y entonces están precisamente dedicados a eso con ciertos, digamos, equipos y aparatos para identificar los objetos nuevos Ujú. y seguir la Sí. trayectoria de los ya conocidos. Se podría decir ya para ir cerrando nuestra conversación, doctor Flores Gutiérrez, que el hecho de que impacten a la Tierra o no, casi es un asunto de suerte. De suerte, bueno, no lo pondría, no lo pondría así de suerte, pero digamos implícitamente en el lenguaje común y cotidiano, podemos decir que sí, en la medida Ujú. que hay objetos Sí. que aún se desconoce su movimiento orbital Ujú. y que pueden impactar a la Tierra, o sea, son Ujú. aquellos que no se conocen. Sí. Entonces, en la medida de los que ya conocemos, Ujú. sabemos muy bien que tienen una cierta probabilidad de impacto, van a tener un mínimo acercamiento, pero no caerán a la Tierra. Ujú. Bien. Y entonces decimos que son verdaderamente peligrosos para la Tierra Ujú. porque pasan, digamos, rozando, como este que le mencionaba hace rato, Sí. y que los objetos verdaderamente grandes, eh, digamos, están en esta probabilidad de impacto a la Tierra. Ujú. Entonces, de suerte, pues sí y no, vamos. Pues es, Simplemente el comportamiento de la materia en sí, torno a la Tierra sí, tiene este comportamiento, valga la redundancia. sí. Dos últimas preguntas muy rápidas, doctor. Sí, Una de ellas, eh, la Tierra con su fuerza de atracción, la gravedad, eh, cuando pasan estos objetos más pequeños o más grandes, ¿no los atrae de manera natural para que se impacten sobre la superficie de la Tierra? ajá. Es interesantísima la pregunta, sí. A ver, estos objetos que conocemos están inmersos en el campo gravitatorio del sistema solar. Están inmersos de modo particular al Ujú. campo gravitatorio del sistema Tierra-Luna y específicamente al campo gravitatorio de la Tierra. Ujú. O sea, con esto quiero decir que Sí. al estar inmersos en el campo gravitatorio de la Tierra, sabemos cómo se mueven, Ujú. ¿sí? Bien. Y Ujú. eventualmente, si va a chocar con la Tierra o no, es parte de esta interacción gravitatoria entre la Ujú. Tierra y este Ujú. pequeño objeto. Sí. O sea, lo que quiero decir con ello es que si nosotros vemos que un objeto cae, es porque iba a caer de todas maneras, Ujú. debido a la ley de gravitación entre ambos cuerpos. Sí. ¿Sí? Eh, Y eh, entonces imaginamos nosotros que ujú. viene un objeto, digamos, a una cierta distancia, nosotros le llamaríamos el parámetro de impacto, Sí. y que de repente cambiara su parámetro de impacto Ujú. y caiga en la Tierra, Ujú. entonces no, eso no es posible. O Ujú. sea, está dentro de un comportamiento normal Ujú. de interacción gravitatoria entre la Tierra y el pequeño objeto. Sí. La última pregunta es la siguiente para que nos recuerde un poquito en la memoria de todos los que le están siguiendo en este momento. ¿Existe un dato de alguna de estas grandes rocas que se haya impactado en los tiempos, vamos a decir, contemporáneos o más recientes sobre la Tierra y que haya causado un problema serio? Un problema
más serio, bueno, si mal no recuerdo, en diciembre de hace 3 años, en Perú, Sí. en la región de Puno, Ujú. cayó un objeto. Sí. Un objeto que hizo un cráter del orden de 30 metros de diámetro aproximadamente. Ujú. Entonces Sí. es una región, digamos, poco habitada. Ujú. Sin embargo, la gente se quejaba de aspirar gases que no estaban acostumbrados Ujú. y que eso produjo dolor de cabeza y demás. Sí. Y entonces, y como este hay un par de ejemplos más de casos que ahorita no recuerdo perfectamente. Entonces, digamos, el Ujú. más reciente es este que le menciono, Sí. o sea, de objetos Bien. que caen Ujú. a la Tierra. Sí. Y entonces, afortunadamente, dentro de ese comentario que me decía de suerte o no, Ujú. afortunadamente, digamos, no han caído grandes objetos que produzcan, por ejemplo, grandes cataclismos, Sí. o sea, como tsunamis o grandes olas que se desplacen en los océanos. Sí. No, por lo menos no hemos ahorita tenido Sí. estos eventos. Y bueno, o sea, si ocurrirán o no en el futuro, eso no lo sabemos. Ujú. Sí. Ajá. Bien. Y digamos, no sé si me permite hacer un Sí. recordatorio Sí. de el cometa Shoemaker-Levy, Ujú. allá en 1994, que es un cometa que capturó el planeta Júpiter Ujú. y que al estar orbitando en torno al planeta, eventualmente se fracturó en 25 pedazos y después de un tiempo fue cayendo uno a uno en Júpiter, dejando unas manchas que duraron más o menos como 3 semanas y ya. Ahí Ujú. terminó el cometa Sí. Shoemaker-Levy. Ujú. Bien. Bueno, pues como todos los días vivimos entre el presunto terrorismo y el real terrorismo, vivimos con los asuntos de los tsunamis, la energía nuclear, los sismos, los tornados y no sé cuántas cosas que pasan, pues eh, esta parte como que no la tenemos muy afortunadamente en la primera página de nuestra mente y ojalá que pues no suceda que un día nos llevemos un susto espantoso y vayamos a tener que recibir un impacto para el cual no sé si estamos preparados, imaginando que cayera, como usted lo dice, en alguna zona de mar o en una zona habitada o muy habitada de algún país de la Tierra. Sí, justamente. Y bueno, y digamos un último comentario en Sí. cuanto a esta incertidumbre y quizá la desesperación de algunas personas en cuanto a estas alarmas que aparecen, en cuanto a los fenómenos naturales. Ujú. Digamos, en la actualidad conocemos mucho más cosas que pueden ser peligrosas para la Tierra Ujú. porque la información en el mundo circula mucho más rápidamente. Ujú. Pero ese tipo de información siempre ha estado presente y, digamos, los peligros siempre han estado presentes y que, vamos, pues hay que tener la suficiente calma y pues estar enterados de que pueda ocurrir o no. Así es. Pues doctor, como es el objeto de este espacio de Vivo en Vivo, nos ha usted hecho el favor de llevarnos a la parte más, vamos a decir, más de fondo, de un asunto del cual poco hablamos, pero que ahí lo tenemos siempre actuante y afortunadamente pues no hemos sido objeto de que estén cayendo con frecuencia y causando daños que seguramente pues se volverían el tema más sobresaliente dependiendo del tamaño del impacto. Y bueno, pues eh, pidámosle a Dios que les haga pasar rozando, pero que se sigan para otro lugar. ¿Eh? Exactamente, sí. Doctor Daniel Flores Gutiérrez, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sur de la capital mexicana, le agradezco mucho que haya tomado la llamada de La Voz en Español desde los Estados Unidos y le envío un saludo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Está asociado con el cálculo de las posiciones o de las coordenadas ecuatoriales de los planetas, el Sol, la Luna, las estrellas, y la idea es publicarlas en un volumen
que llamamos el Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, Ujú. y que es usado principalmente por topógrafos, por geodestas, también por otros interesados en el estudio de la relación entre seres vivos y, por ejemplo, el movimiento de la Luna. Ujú. Y esencialmente eso es lo que hacemos con esta publicación. Sí. Ahora, en el caso del momento que estamos viviendo y usted se encuentra ya en ese, y vamos a conversar con él aquí en vivo desde los Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra, doctor Flores Gutiérrez? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a su auditorio. Muchísimas gracias. Eh, Doctor, en su profesión, su actividad, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el corazón, el tema central al que usted y sus colaboradores se dedican en esto que se llama efemérides astronómicas? Bueno, realmente lo que hacemos con esta, digamos, este rubro o título. Vamos a platicar en este momento con el doctor Daniel Flores Gutiérrez. Él es técnico titular A, que está a cargo del cálculo de efemérides astronómicas 1984-2010 en el Instituto de Astronomía. Eh, Ha tenido, eh, por supuesto, una larga experiencia. Digamos, podemos hablar también de el estudio de la astronomía prehispánica, que estos dos últimos rubros es lo que yo desarrollo. Ujú. Estos son los dos que usted desarrolla. Sí, ajá. Ujú. Ahora, en el caso, cuando usted menciona prehispánico, creo que muchos recordamos que se ha hablado sobre la forma en que nuestros antepasados, en el caso de las culturas mesoamericanas, eh, veían, si me permite el término, el cielo e interpretaban a través de él, de sus movimientos, de los astros, muchas cosas del presente del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en la capital mexicana. En este momento, ¿cuál es el tema o los dos temas más sobresalientes que están ustedes estudiando, desarrollando? Bueno, realmente, bueno, como grupo de astrónomos aquí en el instituto hay una gran cantidad de temas, que va desde asuntos de cosmología, están asuntos relacionados con fuentes de rayos gamma, formación de estrellas, física de interacción de nubes de material interestelar, galaxias, estructura de nuestra galaxia, el movimiento de planetas y